Eduardo Arcesat, muchas gracias por recibirme en tu estudio, por darme este espacio para poder desasnarnos de tantos temas que son para nosotros muy alejados si no nos los baja alguien como vos, así que muchas gracias por recibirme. Para mí es un lujo estar en esta grabación, así que contás con toda la colaboración. Tenés desde propuestas para este gobierno nacional, este gobierno provincial, para cambiar el contexto en el cual estamos insertos, hasta un debate muy interesante sobre aquellas reglamentaciones que detendrían en los decretos de presidencia. No es para este gobierno, Para todos. sino para el que espero que venga. Obviamente sería ilusorio pensar que el gobierno de Javier Milei va a tomar alguna de estas iniciativas. Bueno, yo he tomado las tres banderas históricas del peronismo, que me parecen la expresión más genuina de su doctrina, que son soberanía política, independencia económica y justicia social. Tenemos que hablar de soberanía territorial y de soberanía legislativa y jurisdiccional. El tema es inmenso y dramático. Se trata de la cuestión de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, del espacio marítimo correspondiente. Se trata también de la proyección del conflicto sobre el sector antártico, instalación de una base militar, otra base militar en territorio de Tierra del Fuego. Recordemos que ya hay uno en la usurpación de las Islas Malvinas a cargo del gobierno británico y ahora se pretende generar otra base bajo titularidad de Estados Unidos y propiamente en la isla de Tierra del Fuego, es decir, en Ushuaia para ser concreto. El 30 de septiembre fue publicado en el Boletín Oficial el DNU 697-2025, obviamente firmado por el presidente Milei, en donde se autoriza la ejecución de ejercicios militares vinculados a la llamada Operación Tridente por parte del Ejército de los Estados Unidos en nuestro territorio, en tres localizaciones en particular, en Ushuaia y en Puerto Belgrano y Mar del Plata. Es una habilitación que nosotros consideramos totalmente irregular, ya que la Constitución en su artículo 75, inciso 28, establece que es el Congreso Nacional el que tiene que habilitar el ingreso y el egreso de tropas extranjeras al país y obviamente este trámite legislativo no se llevó adelante, lo que nosotros creemos que establece además un precedente bastante riesgoso, ¿no? Habilitar por DNU el ingreso y el egreso de tropas extranjeras. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires se involucra en este asunto? Bueno, porque dos de las tres localizaciones en particular son en nuestra provincia y eso puede tener impactos de distinto tipo. Impactos ambientales, impactos en materia de seguridad, impactos logísticos en nuestra provincia y por lo tanto, por instrucción del gobernador, lo que hemos llevado adelante es la presentación de un pedido de informes el lunes pasado al Ministerio de Defensa. Lamentablemente todavía no hemos tenido respuesta. Los ejercicios comienzan el lunes próximo y la verdad que en la provincia de Buenos Aires no sabemos de qué se trata. Esto es temible porque obviamente estamos entregando nuestro territorio y demuestra también cuál es el hilo conductor de esta gigantesca deuda externa que le están otorgando a la nación argentina. Lo que proponemos es que los acuerdos Madrid I y Madrid II que se firmaron en 1991 y 1992, siendo en ese momento presidente Carlos Saúl Menem y canciller Domingo Cavallo, esos han entregado nuestra soberanía de una manera increíble, al punto que todo elenco o fuerza militar que se desplace por debajo del paralelo 42 tiene que ser conocido y autorizado previamente por el Foreign Office. Estos acuerdos nunca fueron presentados, como los manda la Constitución Nacional, para ser aceptados o rechazados, tal como reza el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y entiendo y sostengo que sin ese acuerdo del Congreso de la Nación no hay acto jurídico válido. Los actos jurídicos válidos del derecho internacional son aquellos que se han producido con sujeción a la autoridad y procedimiento establecido por el texto constitucional por ambas partes destaco esto, y que luego un ejemplar de ese acuerdo tratado ha sido depositado en la oficina Secretaría General de Naciones Unidas. A partir de ahí podemos hablar de un acto del derecho internacional. Bueno, ni Madrid I, ni Madrid II, ni Orador y Duncan, ni Lamy Mondino han sido presentados para esta conformidad. Todos le ponen el nombre de acuerdo,
para no decir que es un tratado internacional, pero resulta que son dos estados contratantes con obligaciones recíprocas y eso en el derecho internacional es un tratado, por más que le pongan cualquier nombre, un memorándum de entendimiento, comunicación conjunta, en fin, hay toda una jungla de diversificaciones semánticas, pero estamos siempre frente a tratados. Bueno, entonces toda esa inmundicia normativa tiene que ser tomada por el Congreso de la Nación, anulada e iniciar así, desde el punto de vista diplomático, sin disparar un solo tiro, el recupero de nuestra soberanía territorial. También se propone que esté en una reforma constitucional provincial de Tierra del Fuego, pero es el caso que el gobernador Melella, que le estaba propiciando esta reforma provincial, dejó pasar el plazo para convocar a la convención constituyente y en definitiva, en realidad lo que sucede es que no tenía plataforma para obtener una nueva reelección y entonces lo que era la parte normativa, dogmática, recupero de soberanía pasó a un segundo plano y quedó inconclusa. De manera que esperamos que un futuro gobierno, que tendría que arrancar siendo el Congreso de la Nación, anule estos engendros normativos que han entregado nuestra soberanía territorial y junto con ella el conjunto de riquezas y recursos naturales que existen en el territorio y en la plataforma submarina, así como los derechos de pesca que ha usurpado el gobierno británico y que sumados, lo ha hecho un experto, el doctor César Lerena, 10 años para atrás, son un monto equivalente al de la deuda externa argentina. Una cifra de aproximadamente 300.000 millones de dólares. Bueno, esta es la importancia económica de lo que está en juego. Cuando hacemos esa equiparación de lo que sería económicamente, ¿es exactamente lo que está endeudándonos hoy este gobierno? Bueno, es exactamente lo que está dando este gobierno y es lo que tendríamos derecho, que no están prescriptos, que son 10 años para atrás que se puede reclamar. Ya hizo la cuenta el doctor Lerena y da esta cifra superior a los 300.000 millones de dólares estadounidenses. Cuando digo soberanía legislativa y jurisdiccional, cuando se entrega la soberanía jurisdiccional, va anexa, sin nombrarla, la soberanía legislativa, porque los tribunales extranjeros no aplican la ley argentina, sino que se guían por el common law, mayoritariamente. La soberanía jurisdiccional también va anexa la resignación de la soberanía legislativa. Así que los contratos más importantes que comprenden al gobierno argentino no están sujetos ni a ley ni a jurisdicción argentina. Y esto quebrantando un principio inveterado del derecho internacional, público y privado, que dice que el lugar donde se cumple la obligación principal es el que fija la ley y la jurisdicción aplicable. Por eso tenemos a una jueza, Lorena Presca, queriendo hacerse de las acciones de Vaca Muerta en supuesto pago de una deuda, también supuesta, que está reclamando un fondo buitre, Burford Limited, y que esta pésima práctica que tenemos de allanarnos a esas entregas de soberanía legislativa y jurisdiccional provocan desmembramientos económicos y actos de sumisión inaceptables, yo diría hasta para un pueblo medieval. Esto es tan terrible como lo que estoy expresando. Entonces, primer paso, nuestra soberanía territorial y tan importante como ello, recuperar la soberanía legislativa y jurisdiccional. Hay que derogar anularse sería la palabra correcta, todos los tratados bilaterales de inversión, 59, que se firmaron en la época del gobierno Menem, y recuperar los principios que tiene toda nación, no digo ya avanzada, toda nación media respeta su soberanía legislativa y jurisdiccional. No así, desgraciadamente, la Argentina. Cuando hablamos de la posibilidad de confiscar, por ejemplo, el oro que se ha sacado de la Argentina, ¿qué opinión te merece? Bueno, si tenemos que reclamar la devolución, apuesto doble contra sencillo, que no está sujeta ni a ley ni a jurisdicción argentina. Es decir, esto que es un mutuo, una prenda, es fácil de entender, con desplazamiento, que significa que el deudor no está con la cosa, sino que se la entregó al acreedor. Bueno, esto se va a regir por los usos y costumbres del derecho anglosajón y por lo tanto la Argentina
Argentina poca probabilidad tiene de recuperar el oro entregado. Y esto viene de una vieja tradición. Yo recuerdo que cuando en la guerra con... La tradición de los piratas, porque la verdad que... Ah, sí, por supuesto, en nuestra guerra de Malvinas, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en ese momento yo presidí la comisión de la cuestión Malvinas, mandamos oficios para que me informaran dónde estaba el oro argentino para sufragar el esfuerzo de guerra. Y entonces nos informaron que estaba en el fuerte Knox en Estados Unidos. Y el fundamento de ello era, ese fuerte es a prueba de ataques nucleares. Bueno, digo, mire, más importante sería que estuviera a prueba de no recibir embargos o indisponibilidad de fondos que ataques nucleares. Pues si hay un ataque nuclear, no creo que a nadie le preocupe mucho dónde estaba el oro, porque las cucarachas van a ser las únicas que se van a quedar sobre este planeta Tierra. Esta es una decisión que hay que tomar, hay que hacerla por vía de reforma constitucional para que tenga una dureza, que sea inconmovible como principio rector de un país que pretende ser efectivamente un Estado-nación y no una colonia o un virreinato y un vasallaje hacia las autoridades foráneas. Y respecto de estos decretos consecutivos que hacen los presidentes, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo vas a aconsejar, porque te han convocado como persona que está capacitada para asesorar en estos aspectos? El tema de los decretos de necesidad y urgencia tiene una historia bastante, diría, doliente en lo que hace a nuestra institucionalidad. Los hay reglamentados en otros países. En general, la necesidad y urgencia en el derecho es cuando se produce un hecho de la naturaleza que no pudo ser previsto o que previsto no pudo evitarse. Arquetípicos supuestos son un terremoto, un tsunami, un derrumbe. Estos son casos en que tiene que haber una normativa de necesidad y urgencia que conjura la situación con la inmediatez que requiere esto. Tenemos los ejemplos de lo que pasó en Bahía Blanca, en Córdoba, tremendas inundaciones, incendios, y el gobierno no dictó ningún decreto si hay urgencia. Se limitó a hacer un paso rasante de pocas horas por estos lugares para decir los felicito y arréglense ustedes con lo que hay que hacer para reparar los daños que generó la lluvia o el fuego. Esto es realmente paradojal, ¿no? Que cuando está la situación arquetípica no se los emplee. ¿Y qué se hace en cambio? Bueno, todas las decisiones de gobierno se implementan vía decreto de necesidad y urgencia, más luego después de decretos delegados, y las leyes de la nación no son leyes de la nación, son decretos de necesidad y urgencia o decretos delegados. Y hay que poner en claro qué es lo que dice la Constitución respecto de la absorción o usurpación por parte del Poder Ejecutivo de las facultades que la Constitución pone en cabeza del Congreso de la Nación. La normativa es clara, muy clara. Dice, en ningún caso el Poder Ejecutivo Nacional, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Y esto se corresponde con una cláusula señera, el artículo 36 de la Constitución, que establece que cuando se subsume la supremacía constitucional, estamos frente a actos de violencia institucional que son, así lo dice de manera acorde el texto constitucional, son nulos de nulidad absoluta e insanable y aparejan penas muy severas respecto de los autores, y la reparación civil y la imprescriptibilidad de las acciones reclamativas respecto de responsabilidad penal y civil. Esta es la institucionalidad, pero parece que esto estuviera destinado a ornamentar una vitrina institucional, o en el caso del gobierno de Javier Milei, creo que lo tiene en una caja fuerte enterrada en un sótano con 70 candados, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Es más, piensa que son una afrenta al principio de la libertad y no lo que son la antorcha de la libertad. Pero además esta propuesta que haces respecto de los decretos es para todos los gobiernos, no solamente para los libertarios. Ahora el Congreso ha empezado a tomar nota de que alguna modificación tiene que introducir en la ley que se dictó en el año 2006 para reglamentar estos decretos de necesidad y urgencia, que estableció que bastaba con que una de las cámaras lo aprobara para que ya el decreto estuviera validado. Y otra falla inexplicable y sustancial es decir que cuando se rechaza un decreto comporta su derogación. Fíjense, la Constitución habla de la nulidad absoluta, insanable, y la ley, que es una norma inferior, habla de la derogación.
Expliquémosle a la gente lo que es la derogación. La derogación es siempre cuando se trata de una norma que ha sido válidamente emitida, pero que agotó su objeto, como fue, por ejemplo, la normativa que se impuso durante la pandemia en el 2020. Bueno, es lógico que eso después no rija porque la pandemia pasó como tal al menos, por lo tanto no justifica la permanencia normativa. Mientras que la nulidad absoluta e insanable es volver al momento previo al de la producción del acto nulo. Y pensemos nomás, claro que ahora sería un gran barullo económico e instrumental decir que el decreto 70, que ya está perforado por todos lados, es decir, varios tribunales lo han declarado inconstitucional, la Corte Suprema todavía lo está estudiando, todavía. Probablemente prescriba la cosa antes que termine su estudio. Es increíble. Bueno. ¿Cuál es el decreto 70? La ley ómnibus. Es una ley ómnibus, sí, por supuesto, y es deplorable en su técnica. Decreto 70 es el que leyó frente a su gabinete a pocos días de asumir el mando. Obviamente era una normativa que tenía preparada Sturzenegger, que en ese momento colaboraba con la candidatura de Patricia Bullrich, y es un engendro, una inmundicia normativa. Son 660 artículos que suprimen, además no pasó por ningún organismo como lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo, y esa fue la que trastocó la vida económica. Y hoy la Corte Suprema la sigue estudiando. La tiene todavía sin resolver, diciendo que es un problema de los políticos. Esto lo dicen no en la sentencia, sino en los reportajes, cuando alguno de ellos suelta la lengua un poco y dice, bueno, dejemos que los poderes políticos la arreglen. El decreto 70 ya colecta. Primero, un rechazo de la propia Libertad Avanza cuando retiraron originalmente el proyecto de ley, porque ahí estaba prevista la ratificación del decreto 70. En su torpeza o apuro o las dos cosas, al retirar ese proyecto del tratamiento, porque lo estaban cercenando en varias de sus disposiciones en la Cámara de Diputados, bueno, obviamente retirarlo todo cayó la factibilidad de que la Cámara de Diputados lo aprobara. Más luego, la Cámara de Senadores de la Nación, con muy buen criterio, dijo, vamos a rechazar. Y el rechazo implica nulidad absoluta de ese decreto. Bueno, ahora la Cámara de Diputados lo tiene a estudio. Creo que ya están dadas las condiciones, señores diputados, para que ustedes aprueben el criterio impulsado por la Cámara de Senadores, que, lo digo con absoluta sobriedad, sin jactancia, se hizo eco de nuestros múltiples señalamientos de que lo que correspondía era la nulidad absoluta e insanable y no la derogación, porque se deroga en el derecho lo que es válido. Lo que es una porquería normativa se anula. Bueno, había que anularlo y esperemos que se haga prontamente. Como viene dándose en el Congreso de la Nación, parece que está perdiendo todos esos pasos, ahora está retrocediendo. Bueno, evidentemente el Senado de la Nación ha tomado la batuta institucional, está ejerciendo, y ahora está un proyecto de modificación de la ley regulatoria de los DNU y de los decretos delegados, que es un avance, pero que todavía no es el 100% de lo que debería ser. ¿Por qué? Bueno, primero porque establece que para la entrada en vigencia, la convalidación del decreto, tiene que tener el voto favorable de ambas cámaras del Congreso. Esto está perfecto, es así. Ahora bien, cuando dice cuáles son los efectos del rechazo, nuevamente dice que el rechazo importa la derogación y no afecta los derechos adquiridos durante la vigencia del decreto. Esto es un grave error y no hay posibilismo o juntada de votos y de voluntades que lo justifique, porque caemos en la situación en que algo lesivo de la institucionalidad, por violar las formas y la autoridad competente para el dictado de la norma, como también previsiblemente por el contenido, bueno, no va a ser anulado, va a ser derogado como si fuera válido. Y esta identificación en el derecho es insostenible. Vamos a tener debates en torno a estos temas y esperamos poder convencer a los temerosos o a aquellos que tienen ese rosario que dice no supimos, no quisimos, no pudimos, y tengamos representantes del pueblo nación argentino que sí sepan, que sí quieran y que sí puedan.
Nosotros esperábamos que el endeudamiento que nos generó el macrismo no sea confirmado en el Congreso de la Nación y sucedió. Nuestro endeudamiento fue totalmente legalizado y aceptado, más allá de que no sabíamos a dónde iba a parar ese dinero que se fugaba. ¿Qué esperanza nos quedan en estos procesos para poder defendernos de esto que nos ocurre? Bueno, yo sostengo que la aprobación que hizo el gobierno de Alberto Fernández, bajo una falacia, es un gobierno, o era el gobierno de Macri, un gobierno con legitimidad de origen, impone que el Estado no pueda desconocerlo. Esto es erróneo, absolutamente erróneo. Las nulidades constitucionales son nulidades absolutas, insanables e imprescriptibles. De manera que lo que hizo Macri, primero con todos los decretos de endeudamiento con acreedores privados, internacionales, pero privados. Y hoy sigue Caputo. Con ese préstamo monstruo del Fondo Monetario Internacional, todo eso es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Lo hemos planteado desde el inicio de la gestión Macri. Diría que recién ahora las causas judiciales están empezando a examinar los argumentos aportados desde abril del 2016 para acá. Pero todavía no tenemos un pronunciamiento rector en esta materia. Yo aguardo que sea el Congreso de la Nación el que declare la nulidad absoluta e insanable de los decretos de endeudamiento y disposiciones tipo tratado internacional, como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sean anulados con el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque, repito, se trata de nulidad absoluta, insanable y de reclamo imprescriptible. Algunos dicen, bueno, pero entonces, ¿qué va a hacer los acreedores? Bueno, tengo que decirles que en el derecho no se les reconoce ninguna acción a los ladrones. Y debo decir que un organismo como el Fondo Monetario Internacional o estos muy especializados fondos buitres, si contratan con el Poder Ejecutivo sin recabar la aprobación del Congreso de la Nación, bueno, tienen que pagar su torpeza. ¿Lo que aplica al gobierno de Macri también al gobierno de Milei? Por supuesto, a ambos. Empezamos con Macri, seguimos con Milei y tal vez también, aunque lo que se endeudó el presidente Alberto Fernández fue con intervención del Congreso, habría que revisar si esa intervención del Congreso fue acorde a los fines que establece nuestra Constitución para contraer empréstitos sobre el crédito de la nación argentina. Aunque parezca mentira, ya en 1853 fueron muy rigurosos al establecer para qué se puede tomar deuda. Para promover el bienestar general de la nación. Si es para pagar otra deuda, si es para fugar las divisas, eso no hace al bienestar general de la nación. Y ya desde 1853 estaba, diría, descalificado. Bueno, es la tarea que corresponderá primero al Congreso, porque siendo el Congreso el que tiene la competencia, es el primero que tiene la competencia también para anular. Este es un principio general del derecho. El que puede crear una norma es el mismo que puede anularla. Bueno, háganlo, hay que anularla. Y si no, será la justicia. Pero ya sabemos los tiempos de la justicia y los vaivenes tipo veleta que tienen conforme los cambios de gobierno. Muchísimas gracias, Eduardo Barcesat, por habernos recibido en tu casa. Y bueno, cada vez que podamos vamos a venir a buscar esa información que vos nos das para abrirnos la cabeza, analizar, comprender y desasnarnos en estos tiempos tan duros para todos. Bueno, un gusto como siempre hablar de estos temas y más con una periodista como Julieta Fiorentino, así que nos veremos en un próximo video, grabación y espero que ya sea anunciando que se logró algo de esto que hemos hablado. Muchas gracias. Hasta pronto.